están? Muy buena tarde. Nos da muchísimo gusto recibirles en este espacio de Descubriéndonos. Siéntanse bienvenidos. Hola José, buena tarde, ¿cómo estás? Muy bien, Luz. ¿Qué tal, Mau? Buena tarde. ¿Cómo estás, Luz, José? Emanuel. Bueno, pues ahora traemos uno de esos términos que se ponen de moda. Y entonces de pronto están en la boca de mucha gente y se van ahí como que moviendo y no necesariamente son conocidos por todos. Este es un anglicismo, el quiet quitting, ¿no? Que tendríamos que traducir como la retirada silenciosa, y que fue un término surgido de las redes sociales, primeramente aplicado para el tema laboral, pero bueno, hoy lo vamos a tocar desde el punto de vista del asunto sentimental, porque después se traspasó para allá, y pues por ahí nos preguntaron respecto de esta circunstancia, esta palabreja de moda, bueno, más bien concepto de moda. Y el asunto se trata de aquellas parejas que, viniendo de unas formas especiales de estar, comprometidas, con cariños, con atenciones, ¿no? Digamos que adecuadas, manejándose bien, sí, digo cualquier cosa que eso signifique, ¿no? De pronto, alguna de las partes comienza a simplemente hacer lo suficiente. Es decir, estar sin necesidad de estar como en ese compromiso, que se acabe el asunto, a lo mejor si era una persona muy cariñosa o muy atenta o muy dedicada, entonces todo eso se empieza a retirar, pero no se va a la persona. O sea, está ahí, digamos que dando lo suficiente, no diciendo que algo pasa, no acusando recibo de alguna circunstancia que tenga que ver con alguna incomodidad, nada, sino simplemente estando en esa circunstancia. Entonces, ¿qué piensas de eso, Mau? Bueno, de entrada, ¿qué es eso de dar lo suficiente, no? O sea, ¿cómo sabe que va a dar lo suficiente? Ya en otro programa hacíamos alguna referencia a toda esta cuestión de, bueno, yo supongo que esto es lo suficiente, ¿no? Uh-huh. Pero, o sea, ¿qué es eso de dar lo suficiente? Me parece que si alguien supiera eso, pues tendría un contexto muy amplio de saber exactamente qué está ocurriendo en una relación. Y si hay algo que sabemos es que eso es del orden absolutamente de lo que yo supongo. Pero no hay tal cosa. O sea, creo que este tipo de concepto se refiere mucho más a, quizás sí, más claramente, una falta de compromiso que se matiza con una especie de, bueno, hago un tanto este tipo de circunstancias para mantener algo que sé que se va a acabar. Desde mi perspectiva, muy probablemente se juegue por ahí. Pero doy lo estrictamente suficiente. Bueno, si estás hablando quizás de el aceite de un motor, sí puedes saber eso, ¿no? Eso sí creo que se puede hacer, ¿no? Yo no, pero sí creo. Luego ya tienen computadoras, no te preocupes. Sí. Pero de una relación de verdad, es esta dimensión de ignorar que en realidad nos conducimos mucho más por lo que suponemos que ocurre y no por una cuestión en donde en realidad no tenemos una idea tan exacta de qué está pasando del otro lado. Desde mi perspectiva creo que es más un juego ahí extraño de suponer que tengo un cierto control y todo lo que implica esto de tener el control o saber cómo hacer esas cosas. La verdad es que me parece que es una ficción, ¿no? Y ¿sabes qué? Se me ocurre que Freud aquí nos puede ayudar mucho. Porque eso así no es. No puede ser. O sea, lo que Freud nos enseña es que lo que decía Mauricio en alguno de los programas, que es este sentido de catectizar, de dotar de montos de afecto las cosas, ¿no? De lo que Freud en esta metáfora que llama energía libidinal, hace que las cosas crezcan o disminuyan a partir de los montos de afecto que se ponen. Entonces, eso nos ayuda a entender, por ejemplo, que una fobia, que un bicho chiquito sea enorme por todo lo que se le ha puesto ahí, que pertenece a otros lados, cosas así. Entonces, yo lo que creo es que cuando en una relación, Freud nos diría, se está llevando, digamos, a los montos de afecto mínimos como para que sobreviva la relación, es porque esos montos de afecto los estás destinando para otro lado. Es decir, para ti mismo, para el trabajo, para todo eso. Entonces hay algo del orden ahí de una decisión de no seguir apostando a eso. De irla llevando, digamos, domesticando. Porque en el amor hay toda esta serie de digamos, si fuéramos sensatos, prudentes y razonables, no habría eso.
Entonces el tema es que no lo somos, por eso nos tropezamos y nos hacemos bolas, pero el tema es que la pasión nos hace estarnos ahí, ¿no? Eso en esas cuestiones. Cuando de alguna forma puedes llevar el amor a trote, como que la pregunta freudiana desde la economía psíquica es esos montos de afecto que no estás poniendo en eso, ¿en dónde los estás poniendo? No necesariamente significa que tenga que ser otra relación. Puede serlo o no. Puede ser el trabajo, puede ser el hobby, puede ser uno mismo. O sea, uno mismo puede retirar los objetos, digamos, los montos de afecto de eso y dirigirlos al yo, ¿no? Entonces, lo que habría que ver en esta cuestión es en qué medida esta apuesta para mantener una relación a nivel de sobrevivencia tiene que ver mucho más con aquello de a dónde se está dirigiendo todos esos montos de afecto, ¿no? Uh-huh. Me parece que es bien interesante lo que están planteando, porque, o sea, este tema de estarnos preguntando qué es suficiente, o sea, quién advierte, por ejemplo, ese asunto de quién se retira, ¿no? Desde dónde lo está viendo, contra qué lo está comparando, qué es lo que está viendo, porque al final también están estas responsabilidades de todas las partes que intervienen en un vínculo, ¿no? Entonces, si yo estoy pensando que el otro de alguna manera se está retirando, está generando como que una partida, o sea, ¿por qué estoy pensando que eso puede estar? ¿Qué es lo que se tiene que ver en eso? Y entonces, aquí el asunto es como de estar tratando siempre de buscar fórmulas mágicas como para estar pensando que las cosas tienen que ser de cierta manera que yo estoy pensando que sean. Correcto. ¿No? Entonces, creo que esas preguntas a veces no nos las hacemos, ¿no? Y eso estorban y entonces hace que nos tropecemos. Porque sí, efectivamente, como bien dices, José, o sea, puede estar ocurriendo que ese monto de afecto que yo estaba depositando en alguien por una serie de circunstancias, de pronto ya deje de estar siendo depositado allá. Y puede ser simplemente porque decido no depositarlo, porque finalmente algo del orden de lo que está pasando, de las vigencias que hablábamos en otro programa, ¿no? Están finalmente colocándose en otro lugar por las razones que nosotros queramos. Finalmente somos seres dinámicos, nos estamos moviendo todo el tiempo. Entonces, ahí el tema es cómo descubrirnos esto. Bueno, muy complejo. Voy a poner un ejemplo. Suponer que una pareja está junta por amor, bueno, es una cuestión romántica, pero en realidad hay muchas personas que están con otra persona por soledad. Uh-huh. No hay una cuestión amorosa, por compartir la renta. Digo, estoy siendo muy directo, pero en realidad sí ocurre. Por proyectos. Claro. Sí. Por planes. Y entonces, porque es chistosa. Porque me río mucho. Claro. Sí, o sea, lo que verdaderamente escuchamos en los espacios analíticos es interesante, porque son todas esas, ¿no? Y entonces, bueno, estoy dando lo suficiente. No, bueno, pues es que en ese momento hay una circunstancia que hace que opere esta función. Necesariamente tiene que ser una cuestión amorosa. Muchas veces no lo es. Uh-huh. Y suponemos que debería de ser. Bueno, ese debería es el gran problema con el que siempre nos topamos. ¿Qué debería ser? ¿Qué tanto estoy dando? ¿Qué tanto no? Bueno, ¿por qué una pareja puede estar ahí simplemente por compartir su soledad? Bueno, parece que hay una razón para que estén. Quizás para los demás les parezca obsoleta, tonta, absurda, pero bueno, si ellos siguen ahí, es justo lo que comentaba José. Algo de mi interés libidinal está ahí. ¿Por qué? Bueno, quién sabe, ¿no? Cada persona lo tendría que averiguar. Pero en efecto, si surge alguien con quien de verdad me interesa, pues muy probablemente ese vínculo se rompa. Uh-huh. Y el tema es que volveríamos a regresar a esto que decíamos en otro programa, como si el amor fuera una definición absoluta, ¿no? Hay alguien que a lo mejor empieza a compartir con alguien más su vida y de pronto en el camino, o sea, y nunca se pregunta realmente qué es eso, qué es lo que está compartiendo. Entonces efectivamente llega de pronto un interés tercero, que puede ser cualquier cosa, no tiene que ser otra persona, efectivamente, como dijiste, y entonces se da cuenta que esto, a lo que había denominado, le había colocado una denominación de amor, entonces no precisamente era eso, ¿no? Y eso no lo hace ni malo ni bueno a ninguna de las dos partes, ¿no? Simplemente es eso en lo que no se había preguntado nada. En ese sentido es, o sea, desde de dónde aparece irla llevando, ¿no? Que también es importante como que
otra vez, en la economía psíquica freudiana, él nos dice que generalmente buscamos las cosas fáciles en la vida, ¿no? Irla llevando así como sin mayor cuestionamiento, o sea, hay un sentido como de mantener una vida, para decirlo de alguna forma, sosa. Estar ¿no? cómodo. ¿Mm? Estar cómodo. Sí, en un cierto confort que a veces puede estar muy próximo a un estado mortal, ¿no? Como, digamos, a ese cero, ¿no? Que no es un principio de nirvana, un cero que está ahí alargándose y que es pero que efectivamente no produce incomodidad, no produce riesgos, no hay riesgos, pero tampoco emociones, pero tampoco demasiadas, sorpresas. exacto. Entonces esta parte de bueno, Kierkegaard era poderoso, decía, más pierde el que pierde la pasión que el que se pierde en la pasión. Ese es Kierkegaard. Entonces aquí el tema es esta parte donde han retirado la pasión, el pathos, que es el afecto, desde lo que estamos hablando, y y prefieren llevarse una vida en donde van sobreviviendo, durando, ¿no? Pero no viviendo. Y aquí en ese sentido me surge una duda, porque estaríamos asumiendo siempre que quien está haciendo esta retirada silenciosa sabe que la está haciendo. Y en eso estoy pensando, a lo mejor ni la sabe. Es con lo que empecé esta reflexión. Exacto. O sea, de verdad sé, en serio, eso lo tengo tan determinado, o creo tenerlo tan determinado. Vamos, si algo nos enseñó Freud es que una buena parte de lo que hacemos no tenemos idea ni siquiera por qué. Igual en cuenta me doy. Y haremos bien en preguntarnos por qué carambas tengo tanta aparentemente certeza, porque muchas veces eso es lo que nos pierde en cosas muy complejas. Que finalmente eso siempre es, yo veo que el otro se está yendo y entonces yo estoy segura que el otro sabe que se está yendo y que lo está haciendo por alguna razón, y entonces yo estoy colocando ahí todo eso de mi imaginación, de mi construcción, que le estoy poniendo a aquel lado porque de alguna manera yo estoy sintiendo algo conmigo. Pero ¿sabes qué? Quizá yo lo que he visto muchas veces es que la gente ni siquiera advierte que se está yendo uno o el otro, sino que de repente abre los ojos, ahora sí que en un sentido muy budista, del despertar, y se da cuenta que el otro ya está en quién sabe dónde. O sea, no se advirtió dentro de la relación que se tenía que se estaban separando. Y entonces tú mismo te descubres en un lugar que dices, ¿y a qué hora llegué aquí? Exacto. Pues sí. Sí, o sea, de repente dices, ups, recorcholis, ¿y yo cómo llegué aquí? ¿No? Y volteas a ver al otro, a la otra, y ves que quién sabe en dónde está, y dices, órale, ni luces de bengala, ya quién sabe dónde andamos, todos, ¿no? Santos espantos, Batman. Pues correcto. Pues sí, pues entonces, interesante porque finalmente hay ocasiones en que este tipo de conceptos que se ponen de moda, de pronto adquieren una serie de explicaciones muy específicas con recetas de cocina que van dirigidas a un cierto lugar, que dan por un hecho todo lo que pasa de un lado y del otro, y entonces hay ocasiones en que esas explicaciones forman parte de todas estas excusas, de todas estas coartadas que se generan, en la que tú también pierdes tu responsabilidad, porque esto que tú decías, ¿no? O sea, yo no me di cuenta que se fue, pero tampoco me di cuenta que yo me fui, y de pronto me encontré con que ya no estaba, ¿no? En la sorpresa de, ups, ¿en qué momento me desbarranqué y no lo vi, ¿no? Entonces, ese tema que pues bueno, es el título del programa que tenemos, Descubriéndonos, porque damos por hecho que nos conocemos y en realidad no es así. Nos descubrimos todos los días en múltiples circunstancias y esta es una de ellas, ¿no? Y pues no hay recetas. No las hay. Así es. Es algo que tendremos que ir caminando. Sí. Pues bueno. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado, fue un gusto, nos encontramos en la siguiente. Gracias Mauricio, gracias José. Gracias Luz, gracias José. Nos vemos. Gracias. Gracias a todos. Gracias.